Bienvenidos todos al estudio de esta noche que va a ser dedicado a la festividad de Sukkot. Así que la porción de la Torá en sí de esta semana no corresponde, sino es una lectura que tiene que ver con la festividad de Sukkot, ya que nos encontramos celebrando los 7 días de esta festividad tan importante que necesitamos conocer su significado, por qué se celebra y por qué es tan importante y está relacionada con nuestro Mashiach Yeshua. Pero sí vamos a leer la porción, la lectura correspondiente a Sukkot, que se encuentra en Éxodo 33, verso 12, al capítulo 34, verso 26. Y antes de dar comienzo a la lectura, y luego vamos a ir al estudio de Sukkot como tal, la bendición de la Torah dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción o la lectura correspondiente a esta noche se encuentra en Éxodo 33, verso 12, al capítulo 34, verso 26. Y este Shabbat se le conoce como Shabbat Hol HaMoed, que significa que es el Shabbat que cae dentro de la semana o los 7 días de la festividad. Hol HaMoed significa día común de la festividad, porque aunque es Shabbat y Shabbat tiene su propia santidad, su propia kedusha, dentro de la semana de Sukkot, este día como tal no tiene santidad por causa de la festividad, sino por causa del Shabbat. El único día de los 7 días de Sukkot que en sí tiene santidad, que se le considera un Mikra HaKodesh, una convocatoria o una asamblea santa, es el primer día, que ya lo celebramos el lunes pasado. Así que para dar lectura, como dije, Éxodo 33, comenzando en el verso 12, dice: Y dijo Moisés a Hashem: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he escogido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. ¿Y cuál es el camino de Hashem? Son sus mandamientos, es su Torah. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Cuando dice camino, como dije, es su Torah, que está basada en justicia y rectitud. Y dice, verso 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, una separación, una distinción. Y Hashem dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Recuerden que conocer a una persona por su nombre básicamente está diciendo que conoce el individuo como tal, su función, su rol, su propósito, o sea, porque su nombre está asociado con todas esas cosas. Verso 18, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Casi nada le está pidiendo al Señor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Hashem delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más:
no podás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Hashem, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y tenemos que entender que está hablando en una forma antropomórfica con respecto a Hashem, porque Hashem no tiene cuerpo. Si conocemos bien los 13 principios de fe escritos por Rambam, una de las cosas que él dice y que es aceptada en el judaísmo es que Hashem no tiene cuerpo, no es un ser humano. Por lo tanto, cuando habla de rostro, cuando habla de espaldas, está hablando de una forma metafórica y también posiblemente que lo que Moisés está viendo es al mensajero del pacto, lo que en este tiempo se conoce como la memra, el logos, el verbo, que es la parte que es acción, que es la parte que ejecuta las palabras, los mandamientos, los pensamientos de Hashem como tal. Y luego hay ciertas cosas que son difíciles de entender, pero como lo explican es de esa manera. Y en el verso 34, el capítulo 34 dice, y Hashem dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, dando a entender de nuevo, quien escribe sobre las tablas es Hashem mismo. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. O sea, aquí Hashem está poniendo límites, que fue lo mismo que hizo cuando por primera vez se entregaron las tablas. Hay unas restricciones que solamente ciertas personas que tienen autoridad legal pueden llegar hasta esos puntos, hasta sus límites. Igual como en el templo. Está el área que es común para las personas, el pueblo, las mujeres, hombres, niños, y luego está el lugar que está restringido solamente a varones israelitas, que es el atrio de los israelitas. Luego está el lugar donde se paran los levitas, que solamente los levitas tienen autoridad legal para pararse ahí. Y luego pasamos al atrio de los Kohanim, de los sacerdotes, que solamente los sacerdotes tienen autoridad legal para estar ahí. Entonces en el monte, Hashem le dice a Moisés que solamente subas tú, porque Moshe va a subir a la cima y solamente ahí es a quien Hashem quiere que llegue. En este caso, Moisés está funcionando más o menos como un sumo sacerdote. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinai como le mandó Hashem y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Hashem. ¿Y qué es proclamar el nombre de Hashem? Proclamar sus atributos, sus características, sus cualidades, lo que le dan a Hashem su función, su rol y su propósito. Y pasando Hashem por delante de él, proclamó Hashem, Hashem. Y tenemos que entender que el nombre Hashem está asociado con misericordia, con compasión, con el balance de la justicia, porque el nombre Elohim está asociado con justicia, con juicio, con poder, con fuerza. Entonces, ese es el lado de compasión y misericordia que hace un balance, porque justicia sin compasión ya no es justicia. Hashem, Hashem fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí están las 3 clasificaciones de pecado como tal: iniquidad, rebelión y pecado. Recuerden que pecado tiene 3 ¿cómo decir? 3 etapas o 3 escalones, que va de menor a mayor, de no tan malo a bien malo. Por lo tanto, aquí Hashem dice que es el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que quiere decir que si en estas 4 generaciones no ha habido arrepentimiento, no ha habido una persona que se acerque a Hashem, no ha habido una persona que haya querido cambiar las cosas, entonces Hashem tiene que ejecutar su juicio en todo aquel que en todas esas generaciones no hizo nada a favor del pacto, a favor de los mandamientos, a favor de las cosas que Hashem ha declarado. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, o sea, se humilló, se prostró, es reverencia, respeto. Y dijo, si ahora Adonai he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Hashem, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo y, como yo digo, a todo lo feo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. O sea que no tienen que eliminar todo aspecto de idolatría, todo aspecto de aquellas cosas que puedan causar que el pueblo se aleje de Hashem, porque recuerden que uno de los propósitos del pacto es establecer una fidelidad y lealtad exclusiva a Hashem. Verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Hashem, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Y recuerden que aquí es el término Cana. El Cana, en el sentido de como si fuera el celo de un esposo para con su esposa. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, o sea, ídolos, estatuas, cualquier cosa que presente estos dioses falsos, porque esto es una idolatría, esto sería considerado un adulterio espiritual. Y luego los próximos versos habla de las festividades anuales. Recuerden que la importancia de entender, conocer los tiempos de Hashem, no son los tiempos de hombre, no son los tiempos que la gente se inventa, son los tiempos de Hashem, porque dentro de sus tiempos, de sus festividades, se encuentra el plan de redención para toda la humanidad. Comienza hablando en el verso 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Y aquí es donde comienza a cambiar el calendario, que antes usaba el comienzo del año con Tishri, aunque todavía se hace, pero es el año fiscal. Aquí comienza el año agricultor o el año bíblico, porque está asociado con las festividades y con la agricultura del pueblo de la tierra de Israel. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aquí estamos hablando del Shemitah y estamos hablando del Shabbat. También celebrarás la fiesta de las semanas, Shavuot, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Hashem el Señor, Elohim de Israel. Recuerden que estas son las 3 fiestas de peregrinaje.
Pesa, que lo que incluye en sí es panes sin levadura. Shavuot, que es el trigo. Pesach tiene que ver con la cebada, el trigo. Y luego Sukkot, que es lo que estamos celebrando actualmente, que tiene que ver con las cosechas finales que ocurren en el año. Y ahí usualmente son las 7 especies de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Hashem, tu Elohim, 3 veces en el año. Y cuando habla de que tiene que ser el varón, recuerden que es el varón con toda su familia, todos los que viven en su casa, en su hogar. Siervos, siervas, hijos, nietos, todo el que viva bajo el mismo techo. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y lógico, habla de primeros frutos porque al final del año con Sukkot hay una cosecha de primeros frutos que hay que llevar. Al principio del año cebada, a mitad de año el trigo y luego al final son el resto de los frutos que usualmente son los asociados con las 7 especies de la tierra. Y cuando habla de que no cocerás el cabrito en la leche de su madre, hoy día debido a como entiende los rabinos, es que no se puede mezclar carnes con lácteos. Sin embargo, en otros comentarios hace referencia, ya que está hablando de las festividades, de que eso era una forma pagana de las personas brindarle culto a dioses falsos para que le bendijeran las cosechas futuras, hacían eso. Así que está asociado con cosecha, como están las festividades, las 3 festividades. ¿Okay? Así, esa es la porción asociada con este día de Shabbat Hol HaMoed, de la semana de Sukkot, y ya vimos que una de las cosas que habla es la renovación del pacto, de que Hashem, su gloria, su presencia, es importante en nuestro caminar, y nuestro caminar tiene que estar basado en el pacto, en los mandamientos que nos van a enseñar lo que es justicia y rectitud. Y por último, habla de todas las festividades que hay que celebrar, sobre todo esas 3, que son las fiestas de peregrinaje, en la cual Sukkot es una de ellas. Así que voy a compartir el PowerPoint de esta noche para hablar más específico de la festividad de Sukkot. Así que déjenme preparar esto aquí. Y como les decía, Sukkot se conoce como la festividad de nuestra alegría. Es un mandamiento regocijarse, alegrarse. Es de la festividad que menciona regocijo, alegría, gozo, contentamiento. 3 veces mínimo es la festividad de Sukkot. Por eso se le llama la festividad de nuestra alegría. Y como les dije, la lectura para hoy, entre hoy y mañana, es en la Torah Éxodo 33, 12, 34, 26, número 29, del 23 a 38. La Haftara es en el libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 18, el capítulo 39, verso 16. Se lee una de las Megilá, que es el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, para Shavuot se lee Ruth, y para esta época de Sukkot se lee el libro de Eclesiastés, que tiene que ver con que la vida es todo en vanidad, pero va mucho más allá que eso, y tiene que ver mucho con Sukkot. Y el Brit Hadashah se encuentra en Juan 1, verso 1 al 18, y Mateo 17, verso 1 al 9. Así que luego léanse todo eso de aquí a mañana. Mandamientos asociados con la festividad de Sukkot. Número 1, habitar en tabernáculos o en tiendas o en cabañas, pero en hebreo la palabra Sukkot, Sukkot, y eso se encuentra en Levítico 23, si usted tiene su Biblia todavía a mano. En Levítico 23, 42 dice: en tabernáculos, en Sukkot,
habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en Sukkot. Sukkot es el plural, Suka es singular, una suca, pero como está hablando de todo el pueblo, habitará en Sukkot. Tomar las 4 especies que se le llama el conjunto Lulav, Levítico 23:40. En el Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Hashem vuestro Elohim por 7 días. Regocijarte delante de Hashem. Está en Deuteronomio 16, verso 13 al 14, y lo que acabamos de leer ahora en el Levítico 23:40. Y se hace lo que se llama la ceremonia de Arabá, que son las ramas de sauce, se ponen alrededor del altar. Cuando estaba el templo construido, las ramas de sauce eran puestas alrededor del altar, y luego en el último día estas son mecidas o se dan con ella contra el suelo, haciendo unas proclamaciones pidiendo salvación. Y también lo que la ceremonia de la libación del agua, muy importante para esta época porque tiene que ver pidiendo lluvia, y de eso vamos a hablar ya mismito. Levítico 23:33 dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de ese mes séptimo, o sea, el 15 de Tishri, séptimo mes, el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de Sukkot para Hashem durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas dignas ante Hashem. O sea, que mientras estaba el templo construido, durante todos estos 7 días, se hacían ofrendas todos los días y había unas ofrendas específicas para Sukkot. Por ejemplo, ya al finalizar el séptimo día, se ofrendan aproximadamente 70 bueyes, y cada día eran 14 ovejas o corderos y otra serie de ofrendas que había que traer, que eran específicas y tenían que ser todos los días cumplimiento de los 7 días. Y dice en el verso 36, 7 días presentaréis ofrendas dignas ante Hashem. En el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Hashem. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. El octavo día es lo que es en hebreo es Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, a pesar de que ocurre inmediatamente después de los 7 días de Sukkot, no es parte de Sukkot, es una festividad de por sí sola porque tiene sus ofrendas específicas para ese día. Así que el octavo día también es una santa convocación que para nosotros va a ser el lunes por la noche. Nos vamos a reunir para hacer la liturgia de Shemini Atzeret. Es una santa convocación, es como un Shabbat, no se trabaja. Y cuando estaba el templo se traen una ofrenda específica para ese día. Es reunión solemne, ninguna obra servidumbre haréis. Verso 37. Estas son las fiestas solemnes de Hashem, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Hashem, holocausto y ofrenda vegetal, que es la minja, sacrificio, libaciones cada día, lo que al día corresponda. O sea, cada día tenía sus correspondientes ofrendas y libaciones. Verso 38, ello además de los días de reposo de Hashem, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Hashem. O sea que, por ejemplo, hoy que es Shabbat, estaba la ofrenda que era los tamid, que era el cordero por la mañana, cordero por la tarde, la ofrenda específica de Shabbat y las ofrendas específicas que corresponden a Sukkot. O sea, que había mucho que hacer un día como hoy en el templo. Además, se aprovechaban las festividades que eran de peregrinación, que tenían que ir 3 veces al año para traer otras cosas que las personas habían prometido o que habían dicho que iban a donar, que eran regalos, tributos que traían al rey, sus votos, sus regalos, ofrendas voluntarias. Todo eso de una vez se aprovechaba y se traía también durante estos días.
En Levítico 23:39 dice, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Hashem durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Hashem vuestro Elohim. Celebraréis esta fiesta solemne a Hashem anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. O sea, esto no es opcional. Esto es un mandamiento. Es parte de lo que Hashem nos pide. Como les dije, si conocemos los tiempos de Hashem y caminamos conforme a su calendario, y a pesar de que no hay templo y la mayoría de estas cosas no se pueden hacer, no impide que a nosotros podamos ensayar, practicar, estudiar, comprender cada vez más, porque va a haber el momento en que esto se va a llevar a cabo en su totalidad de nuevo en Israel, en Jerusalén, con el levantamiento del templo de nuevo. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos y estemos a la par con lo que Hashem quiere que estemos. Y dice, verso 42, 7 días moraréis en Sucot o tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que en Sucot, en tabernáculos, yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Hashem, vuestro Elohim. Aquí el único verso donde dice que el pueblo de Israel habitó en Sucot, en tabernáculos. En ningún otro sitio dice Sucot, dice tiendas, tiendas. Pero si vamos a ver, el que realmente estuvo morando en una suca todo el tiempo fue Hashem desde que se levantó el Mishkan. Por tanto, él sí estuvo morando en una suca, la cual se movía conjuntamente con el pueblo. En número 29, de los versos 12 al 40, entonces habla de toda la ofrenda asociada durante estos 7 días de Sukkot. Temas de Sukkot. Parte de las 3 festividades de peregrinación, o sea, Sukkot es parte de las 3 festividades de peregrinación. En Deuteronomio 16:16 dice, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Hashem tu Elohim en el lugar que haya escogido, que es Jerusalén, en la solemnidad de los panes sin levadura, Pesaj, en la solemnidad de las semanas Shavuot y en la solemnidad de los tabernáculos Sukkot. No se presentará con manos vacías delante de Hashem. Es interesante que panes sin levadura es 7 días. Shavuot hay que contar 7 semanas, 49 días y llegar al día 50 para celebrar Shavuot. Y en Sukkot también son 7 días. O sea que todo está asociado con ¿qué? Con el número 7. El número 7 es muy importante, de eso hemos hablado en otras ocasiones. No se presentará con manos vacías delante de Hashem. Cada festividad tiene ofrendas específicas. No se puede venir ante la presencia de Hashem con manos vacías. Regocijo. En Deuteronomio 16:14 dice, y te regocijarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén dentro de tus ciudades. Verso 15. Estarás verdaderamente alegre. En Levítico 23:40, y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Hashem vuestro Elohim. Lo más importante de esta semana es el regocijo. Regocijo, el estar contento. Y mi gente, ¿cómo no estar contento de que estamos vivos, de que estamos respirando, de que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, de que tenemos alimento, que tenemos ropa? Muchos tenemos trabajo, otros pues están retirados. O sea, tenemos nuestras familiares, tenemos a Hashem, tenemos el entendimiento de quién es Mashiach, tenemos el entendimiento, la esperanza que nos aguarda. O sea, son tantas cosas por las cuales tenemos que regocijar, no tan solo en esta semana, sino todos los días.
Tiene que ver también con cosecha, las últimas cosechas del año en Israel. También a esta festividad se le llama Had Hasiv, que significa eso, la festividad de las últimas cosechas. En Éxodo 34:22 dice: celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año, que es Sukkot. Morar en moradas temporeras. Levítico 23:42, ya habíamos leído. 7 días moraréis en Sucot. Todo natural de Israel morará en Sucot, para que vuestras generaciones venideras sepan que en Sucot yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Hashem vuestro Elohim. Y está la costumbre que llaman el invitar a Ushpizin. Ushpizin son invitados al azúcar y conforme a las tradiciones y costumbres de Israel, cada día representa un invitado especial, lógico, en el sentido figurativo o metafórico o espiritual. Por ejemplo, Abraham, David, Joseph y así sucesivamente. Cada día tiene un invitado específico y cada invitado representa algo que trae a ese día. La lectura del pacto en el Shemitah. Cuando el Shemitah cae en Sukkot, para el tiempo de Sukkot, cada 7 años, había que leer el pacto. Eso está en Deuteronomio 31:10. Y Moisés le mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, o sea, Shemitah, la fiesta solemne de los tabernáculos o Sukkot, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Hashem tu Elohim en el lugar que él haya escogido, Jerusalén, le harás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. De eso estuvimos hablando en las porciones pasadas. También Sukkot tiene que ver con el reinado mesiánico. En Zacarías 14:16 dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, que eso como que está próximo a suceder en cualquier momento, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Hashem Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos o de Sukkot. O sea que aún en el reino mesiánico se va a celebrar Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Hashem Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Recuerden que Sukkot está asociado con lluvias. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se termina la cosecha, hay que volver a sembrar. Y si no hay lluvia, esa siembra se pierde. Por lo tanto, es importante. La lluvia es bendición a aquel que está sembrando y que está esperando un fruto. Otros temas de Sukkot: agua y salvación. En Hoshana Rabbah, la ceremonia del agua en el 7º día de Sukkot, que va a ser el domingo, este domingo, pasado mañana. En Juan 7:37 dice: en el último día, el más grande de la fiesta, está hablando de el 7º día de Sukkot, Hoshana Rabbah. Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Isaías 12:3 dice: sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación de Yeshua. Salmo 118:25. Te rogamos, oh Hashem, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Hashem, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Desde la casa de Hashem os bendecimos. Todo tiene que ver con agua, porque el agua es importante, como yo dije. Hay que volver a sembrar después de la cosecha para esperar el fruto. Y si no hay lluvia, si no hay aguas, entonces en este día se celebraba a través de la ceremonia de libación del agua el pedir lluvia. También la luz. En la corte de las mujeres preparaban 4 grandes lumbreras que alumbraban todo Jerusalén. Juan 8:12 dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Salmo 118:27. Él es Hashem y nos ha dado luz. Atar las víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. ¿Qué fiesta solemne? Sukkot.
que está asociado con agua, está asociado con luz, porque era el tiempo en que esas lámparas eran encendidas, que era una lámpara altísima en la corte de las mujeres en el área del templo, que alumbraba a todo Jerusalén. Y luego el lulav, que habíamos leído en Levítico 23:40. Y el lulav, lo interesante es que el etrog, que viene siendo lo que parece un limón grande, representa el corazón. La palmera, porque es derechita, representa la columna vertebral del ser humano. Y mirto, que es lo que en hebreo es hadass, de donde viene el nombre de Hadassah, tiene formitas de ojos. Y luego el sauce, que son unas hojitas más alargadas, representa los labios. Es interesante que la gematria o el valor numérico de lulav es 68 y a la misma vez la gematria de lejaim o de jaim, vida, también es 68. O sea, tiene que ver con vida. Recuerden que todo lo que Hashem nos enseña y nos presenta, si uno mira bien, todo tiene que ver con vida. En la Mishnah Seder Moed, el tratado Sukkah, capítulo 1 al 5, describe completamente, con mucho más detalle, todas estas cosas de las cuales ya hemos hablado. Recuerden que habíamos hablado que uno de los temas de Sukkot es la luz. Aquí vemos uno de los sacerdotes jóvenes llevando aceite para echarle a las lámparas para que alumbren durante la festividad de Sukkot. Y como eran altísimas, tienen que subir en escaleras altas y eran usualmente jóvenes porque el peso del aceite que llevaban era bastante. Y como dijimos en Juan 8:12, Yeshua les deja saber que la verdadera luz es Él, que no son estas que encienden, de las cuales ellos se regocijan. Y aquí estamos viendo en la corte de las mujeres, las personas, recuerden que en la corte de las mujeres o el atrio de las mujeres dentro del templo, estaban tanto hombres como mujeres como niños. Por lo tanto, y estas lámparas son altísimas que alumbraban a todo Jerusalén. También, como es un tiempo de regocijo, también había mucha danza. Los varones en la parte baja aprovechaban y danzaban, regocijaban. Muchos tenían sus antorchas y hacían maromas con las antorchas y con danza. O sea, era un tiempo de gran regocijo durante Sukkot. También para este tiempo en el templo levantaban unos balcones. Recuerden que la costumbre de separar a las mujeres de los varones, y usualmente las mujeres con sus niños estaban en la parte de arriba donde están los balcones y que realmente tenían mejor vista de todo lo que estaba sucediendo en el atrio de las mujeres acá abajo y las mujeres acá. Se prepararon esos balcones que eran temporeros durante la festividad de Sukkot. Y como les dije, cumpliendo con la mitzvah, el mandamiento del lulav, ellos traen sus lulav y los mecían conforme al entendimiento de que hay que mecerlos. Hay una bendición que se hace y se mece en 6 direcciones. Recuerden que si esto representa el corazón, los labios, la columna vertebral, los ojos, básicamente el lulav representa el ser humano. Y cuando se mece en las 6 direcciones, está reconociendo que Hashem soberano está en todas partes. Hoy día, como no está el templo, pues entonces la Torá, alrededor de la Torá, de la Bima, se ponen los rollos de la Torá y se dan las vueltas alrededor de la Bima con los lulav. Y Simchat Bet HaShoevah es el nombre de la ceremonia de la libación del agua. Durante también este tiempo se declaran lo que llaman los salmos Halel. Los salmos Halel, que consisten del Salmo 113 al 118 y eran proclamados usualmente al frente a la entrada de la puerta Nicanor, donde está el atrio de las mujeres. Y cuando hacían, todos los días bajaban a buscar agua al estanque de Siloé y era una procesión, una fiesta, una alegría, había músicos, había danza y toda la gente bajaban desde el templo
por este camino que le llama el camino de la peregrinación, que hoy día ha sido excavado completamente y uno tiene acceso a ir a caminar por ese mismo camino que ellos caminaban, que tanto bajaban del templo al estanque como del estanque volvían y subían, y de aquí buscaban agua para hacer las ceremonias de la libación del agua. Y aquí, esta foto que está aquí es actual de hoy día, donde también se ha excavado, se ha encontrado el estanque de Siloé. Hoy día pues está más expandido a lo que nosotros vimos la última vez que yo estuve en Israel. Está mucho más amplio porque esto era enorme, enorme. Porque imagínense, queda en la parte sur, al sur del templo, que es donde está la ciudad de David, que es donde vivían la mayoría de las personas. Entonces, todos los que subían al templo usualmente subían por la parte sur. Primero entraban al estanque para hacer una inmersión, purificarse, para entonces ir subiendo hacia el templo. Y aquí vemos levitas y sacerdotes tomando el agua del Siloé para llevarlo al templo. Y en el templo había una puerta específica que se llamaba la puerta del agua en la parte sur del templo, donde aquí vemos el sacerdote que ya tiene el agua. Entonces, por aquí mismo salía y bajaban al tanque Siloé y por aquí mismo subían con el agua para hacer la libación o la ceremonia en el altar. Y habían dos vasijas, una de oro y una de plata, para el vino y para el agua. Y mientras están haciendo la libación del agua, hay unas oraciones que le llaman Hoshanot, de la palabra Hoshia o de Hosana, de salvación, que es el Salmo 118, sobre todo el verso 25. Y aquí vemos los sauces o los arabá que lo iban colocando alrededor del altar. Y aquí tenemos los sacerdotes, uno echando agua y el otro echando vino. Y habían unos orificios, unos lugares específicos en el altar que era para cada cosa. Aquí pues tienen los sacerdotes tocando las trompetas de plata. Y se tiene dicho que en Rosh Hashanah comienza el juicio, en Yom Kippur es sellado el juicio, pero en Hoshana Rabbah es ejecutada la sentencia. Y aquí vemos los sacerdotes y levitas dando la vuelta alrededor del altar, recitando los Hoshanot o recitando las peticiones para salvación. Y durante el año de la remisión, cada 7 años, cuando era en Sukkot, tenían que declarar, el rey declaraba la Torá públicamente para que todo el mundo escuchara el pacto. De nuevo está en Deuteronomio 31, versos 10 al 13, y tiene que ser durante la festividad de Sukkot, que esto se hacía, que en el acto las mujeres levantaban una tarima donde ahí el rey recibía el pergamino de la Torá y recitaba la Torá. Por tanto, el rey proclama la Torá a todos como mandamiento. Tenemos las personas tanto en los balcones como en el atrio de las mujeres escuchando. Y recuerden que también, como era tanta gente, lo que hacían era que los levitas se dividían en grupos, hacían grupos de las personas e iban explicando todo lo que el rey estaba proclamando. Eso es parte de las funciones del levita. Aquí los levitas explican la Torá al pueblo. De nuevo, las mujeres, o la mayoría de las mujeres con los niños están arriba en los balcones y los varones están abajo y los levitas se van distribuyendo para explicarle lo que el rey está diciendo. Con respecto al futuro, porque es importante conocer y entender esta festividad. Los exiliados regresarán y serán recogidos como una cosecha final durante esto, lo que representa esta festividad en el aspecto del futuro, o sea, en el aspecto profético. Que los exiliados, todos los que estamos exiliados, que hoy día no nos encontramos en Israel, regresarán
Regresaremos y seremos recogidos como una cosecha final. En Isaías 27 dice, aquel día resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asiria, los desterrados de Egipto, y se postrarán ante Hashem en el monte santo en Jerusalén. Jeremías 23:8, si no, vive Hashem que hizo subir y trajo la descendencia a la casa de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde los había arrojado, y habitarán en su tierra, de todas las tierras que nos ha arrojado, Estados Unidos, Panamá, Perú, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, de todos sitios. Perdón. Y habitarán en su tierra, la tierra de Hashem, la tierra, la herencia que le proclamó a Abraham, Isaac y Jacob, y que por medio de Yeshua tenemos también acceso a esa herencia. Dice, todas las naciones vendrán a adorar, que ya leímos en Zacarías 14:16, sucederá que todo lo que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Hashem Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos de Sukkot. Postrarse ante el rey de Israel y de toda la tierra es el Mashiach, pero también ante Hashem, porque al estar el templo ya levantado, se espera que la presencia visible, la Shejinah de Hashem, vuelva a posarse en el templo. A eso se refiere. No más morada temporera, sino eterna. En Ezequiel 37:27 dice, mi tabernáculo, mi suca, estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Hashem, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario, que es su tabernáculo, que es su suca permanente, esté en medio de ellos para siempre. Y eso lo vemos desde Génesis, cuando él estableció la tierra y puso a Adán y Eva para que guardaran, sirvieran y cuidaran a la tierra. Básicamente, la tierra completa era su morada, su tabernáculo, su suca. Y Adán y Eva estaban guardando y cuidando porque el propósito de Hashem desde un principio es morar con su creación. Fueron exiliados. Entonces ha estado buscando morar. Mientras estaba en el desierto, fue en el Mishkan. Cuando llega a Jerusalén, fue en el templo. El templo fue destruido 2 veces. Se espera que se construya de nuevo. También esta morada temporera en nuestro cuerpo. Esta carne es una morada temporera, porque esto no es permanente. Lo estamos buscando algo permanente para que poder estar permanentemente con Hashem toda la eternidad. Y para poder lograr eso, tenemos que tener una morada glorificada, un cuerpo glorificado que ya no muera. Por eso hay que pasar de mortal a inmortal. Nuestros cuerpos son un tabernáculo temporero. En 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, esta azúcar es destruida, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. No hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, en esta carne, en esta azúcar, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Elohim, que nos dio las arras del Espíritu. Cuando dice habitación celestial, se está refiriendo a una habitación permanente, una habitación glorificada. No es que estemos en el cielo. ¿Okay? Hay que entender los términos. Yeshua mismo moró en un tabernáculo temporero. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Fue una azúcar entre nosotros, tuvo una azúcar entre nosotros que fue su carne temporera. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún Yeshua tuvo una azúcar temporera
Tuvo un cuerpo temporero, pero hoy día tiene un cuerpo glorificado. Y cuando regrese ya no va a morir. Y cuando nosotros seamos levantados, seamos resucitados o seamos transformados, pasamos de lo mortal al inmortal, porque es de la única forma que podemos permanecer eternamente con el Padre como siempre ha querido. Y por eso también se entiende que Yeshua nació para este tiempo, para Sukkot. No fue Navidades, no fue el 25 de diciembre. Eso no tiene nada que ver con la palabra y en ningún sitio se encuentra que fue así. Si uno estudia bien, conociendo cuándo nació Juan, cuándo fue que su padre le tocaba hacer el incienso de acuerdo al orden de las casas de las familias de los sacerdotes, conforme al calendario de cuando ejercían ellos. Si uno saca cuenta, 6 meses después, Yeshua y es justo durante este tiempo de Sukkot. ¿Por qué? Porque Él vino a tabernaculizar en medio nuestro. Yeshua en un futuro Sukkot. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Mateo 24:31. Y enviará sus mensajeros con gran trompeta, chofar, sonido de chofar, recuerden, importante, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Recuerden que no es un rapto, es un tomarnos para llevarnos a Jerusalén, no es para llevarnos al cielo. Vuelvo y les digo, el que se quiere ir para el cielo que se vaya, más espacio para nosotros en Israel. Revelación 21:1. Vi un cielo renovado y una tierra renovada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Recuerden que cuando habla de mar, porque aquí habla de mar, después habla de nuevo de un mar como de cristal. Entonces, ¿hay o no hay? Recuerde que la relación tiene mucho simbolismo. El mar representa gobiernos, naciones, pueblos. Entonces, todo aquello que no encajaba con la Torá, con los mandamientos, que no caminó en justicia y bondad como el Padre nos pide, eso desaparece. Y vi que descendía del cielo de Elohim la ciudad santa, una nueva Jerusalén o Jerusalén renovada, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo. Si te está diciendo aquí el tabernáculo, ¿para cuándo ustedes creen que estas cosas van a ocurrir? He aquí la azúcar de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Elohim mismo estará con ellos. El deseo del Padre desde Génesis 1:1. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no existirá la muerte. Esa es la función y rol y propósito de Yeshua, haber eliminado la muerte para siempre. Las primeras cosas pasaron, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas, o las renueva, y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo el Aleph y la Tav, el principio y el fin. Al que tiene sed, recuerden que Sukkot tiene que ver con agua, al que tiene sed le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Elohim y él me será por hijo. Palabras, lenguaje de pacto. Le seré por Elohim y él me será por hijo. Hijo es un término, cómo se relacionaba el vasallo con el rey soberano. Hashem es el rey soberano. Recuerden que esto es un pacto. Por lo tanto, los términos están asociados, todo esto que está aquí está asociado con pacto. Revelación 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, con que se cubren la azúcar, los sukkot.
con palmas y claman a gran voz diciendo, atribúyase la salvación a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación, Hoshana Rabá, aguas, palmas, está dirigiendo, o sea, si está viendo todas las cosas que dice, están apuntando a qué, a Sukkot. Pero si usted no estudia las festividades, si usted no sabe de qué tratan, si usted no las ensaya, si usted no las practica, si usted no las estudia, si usted no las lee, todo este lenguaje que está en revelación, miren, se le va por encima de la cabeza y se inventan una de cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. Porque recuerden que lo que está en el Brit Hadashah no puede contradecir lo que está escrito ya en la Torá. No puede, no hay nada nuevo en el Brit Hadashah, nada nuevo. Como digo y sigo diciendo, si no entienden lo que dice el Brit Hadashah o no va en acuerdo con lo que dice la Torá, es porque o fue mal traducido o mal interpretado. Porque no hay nada, absolutamente nada nuevo en el Brit Hadashah. Revelación 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Qué fiesta tiene que ver con alegría y regocijo? Hello. Porque las bodas del Cordero han llegado, su esposo se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas? El cumplimiento de los mitzvot, el cumplimiento de los mandamientos. Si está hablando de alegrarse y regocijarse, ¿cuándo son estas bodas? Hello, en Sukkot. Revelación 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tenga sed, aguas, lluvia, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Si usted celebra la festividad de Hashem, usted estará conforme al calendario de Hashem. Así que eso era lo que quería decirle con respecto a Sukkot. Recuerden que nos queda Hoshana Rabbah el domingo, que tiene que ver con el último día de Sukkot, el séptimo día, que tiene que ver con agua, con lluvia, con darle 7 vueltas al altar. Todos los días de Sukkot le daban una vuelta, pero el séptimo día le dan 7 vueltas y se hacen unas eh, oraciones o proclamaciones específicas pidiendo salvación. Recuerden que es tiempo de salvación. Por eso Yeshua dijo lo que dijo durante esta época. Aquí, si ustedes ha escuchado bien y entiende, usted puede atar cabo de todo lo que he dicho con respecto a Sukkot, con respecto a lo que dijo Yeshua, con respecto a lo que tiene que ver la festividad. O sea, todo está relacionado. No hay nada nuevo. Pero para eso usted tiene que celebrar, tiene que estudiar, tiene que repasar, tiene que ensayar año tras año, año tras... mi gente, esto no se entiende de un día para otro. Esto es todos los años. Y hay que dedicarse. Si usted quiere saber lo que Hashem tiene preparado, entenderlo y no quedarse sorprendido cuando ocurren las cosas. Es más, usted sabe que hace poco, hace unos días atrás, ¿cuántas miles de personas estaban esperando el rapto? Se fueron y se ponen de rayo para una montaña. ¿Por qué? Porque no está en el calendario de Hashem, está en el calendario de los hombres que malinterpretan y malentienden porque no estudian la Torá ni estudian las festividades de Hashem. Hashem muy claro dijo desde un principio en Génesis, Él estableció la luna y las estrellas y los tiempos ¿para qué? Para sus moedim, sus tiempos específicos asignados con propósitos y que son santos. El que no estudia y el que no lee la Torá se va a inventar una de cosas, va a engañar a la gente se va a engañar, nos manipula, la gente se vuelve loca. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Como no ocurrió el rapto, ¿quién tiene el problema? ¿El que estaba diciendo que el rapto ocurrió ese día? No, Hashem.
Ve, la Biblia es mentira, eso de esto, que si es Dios, que si... No, culpan a Hashem, no al hombre que los manipula, que los engaña por no estudiar, por no buscar la verdad. Haga conforme a Hashem. Hay un calendario específico. Aprenda el calendario, aprenda los meses, aprenda los días de Hashem. Celebre sus festividades, aunque quizás no lo estemos haciendo 100% bien porque no hay templo, no podemos hacer las ofrendas, no podemos traer todas las cosechas que nos pide, pero estamos haciendo algo. Nos estamos acercando cada día más, estamos aprendiendo, estamos tratando de entender. Para cuando ocurra ese momento, para cuando suene ese chofar último que va a sonar, no nos coja de sorpresa. No nos encuentren que estábamos en Walmart, o estábamos en la carnicería, o estábamos celebrando una boda, o estábamos haciendo cualquier cosa, cuando debíamos haber estado pendientes, escuchando. ¿Qué, mis hijos? Así que con eso es lo que quería compartirle a ustedes. Con respecto a Sukkot, es muy importante. Celebre las festividades. Escuche lo que Hashem nos dice para que no nos encontremos perdidos en La Land sin saber qué es lo que está pasando, para que no los engañen, para que no los cojan de lo que no son. ¿Ok, mis hijos? Así que, Sukkot Sameach.